Por último, y para concluir con este tema de evaluación social de proyectos de agua potable y de desagües cloacales, vamos a analizar rápidamente, diría yo, un estudio de caso. Para eso les voy a pedir que busquen en el campus virtual un archivo que se va a denominar, es un archivo comprimido en formato RAR, que se llama estudio de caso proyecto de agua potable.rar. Entonces, si ustedes abren este archivo, van a encontrar, o incluso van a encontrar un directorio, obviamente, donde está justamente el mismo archivo, y aquí van a encontrar primero un informe justamente sobre este estudio de caso que vamos a analizar y anexos. Aquí va a haber un anexo 1, un anexo 2 y otra carpeta que dice formato digital. Y también otro archivo que dice informe metodologías para agua potable y desagües cloacales. Voy a abrir primero este informe, que es el que vamos a ir analizando. Abriendo este archivo, que es un archivo Word, van a ver que en realidad es un informe técnico que se denomina Estudio de caso, evaluación socioeconómica del Plan Director de Agua Potable de la Ciudad de Formosa, y es un informe técnico elaborado en el año 2006, que intenta resumir justamente la evaluación socioeconómica del Plan Director de Agua Potable de la Ciudad de Formosa, del cual fui parte en el proceso de evaluación. Fui el responsable de la parte de evaluación socioeconómica de este proyecto. En realidad este no es el informe propiamente dicho, sino una síntesis que fue elaborado justamente para que tenga una cierta aplicación didáctica para los alumnos de la Facultad de Ingeniería, y obviamente cuando tienen que realizar sus trabajos finales y necesitan realizar evaluaciones socioeconómicas sobre este tipo de proyectos, entonces pueden recurrir a este informe que va contando de una manera más bien didáctica la forma en que se realizó el estudio y obviamente mostrando los resultados y cómo se puede utilizar esta metodología para proyectos semejantes. Además, van a ver aquí en el mismo archivo RAR que hay otro informe, dice metodologías para agua potable y desagües cloacales. Si ustedes abren este archivo, van a ver que dice justamente metodología de evaluación socioeconómica de proyectos de agua potable y desagües cloacales, y es otro informe técnico donde justamente se describe las distintas metodologías de evaluación que existen para este tipo de proyectos. Vean que básicamente es lo que vimos en teoría, y también se discute en detalle el método de los beneficios y costos marginales, que es el que estamos utilizando, o sea, la aplicación de la teoría microeconómica. Van a ver que básicamente va cubriendo cada uno de los puntos que fuimos analizando, inclusive la definición de momento óptimo, tamaño óptimo, etc. Y algunas conclusiones sobre el uso de las distintas metodologías y por qué justamente se recomienda el uso de del método de beneficios y costos marginales para evaluar este tipo de proyectos. Entonces, si voy pasando rápidamente por este informe, van a ir viendo justamente, más allá de algunas introducciones y referencias bibliográficas, está el método de la valoración contingente, el método de los precios hedónicos, no tan desarrollado como lo hice en clase, el método de los beneficios y costos marginales, un análisis comparativo, y luego entrando sí a lo que es el método de los beneficios y costos marginales. Voy un poco rápido porque esto ya lo vimos. Vamos justamente a la teoría sobre la cual se basa la metodología, y van a aparecer justamente, bueno, no llego nunca a los cuadros, pero aquí está el cuadro de clasificación de consumidores, la demanda de agua potable, cuantificación de beneficios en el mercado del agua potable, etcétera, etcétera. Todas estas figuras que van a ir viendo acá son figuras que ustedes ya las conocen porque las tratamos bien en teoría. Y bueno, justamente aquí en este informe técnico se describe en forma teórica
las distintas metodologías de evaluación para este tipo de proyectos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora sí es entrar a un estudio de caso, y que es justamente la evaluación socioeconómica del Plan Director de Agua Potable de la ciudad de Formosa. Aquí tienen un sumario o índice, hay un resumen, una introducción, la metodología de evaluación y la aplicación de la metodología al estudio de caso. Vamos a ver estos distintos pasos que se realizan. Primero, sectorizar el área de estudio. Segundo, definir el grupo de consumidores. Tercero, las curvas de demanda. Cuarto, el cálculo de los beneficios económicos. Vamos a ver aquí que además de los beneficios por mejorar la calidad del servicio, también hay que estaría relacionado con el método de los beneficios y costos marginales que vimos en clase. También hay otros beneficios, por ejemplo, por ahorro de costos de camiones cisternas, que ya lo vamos a ver. Luego están los costos económicos, el flujo de beneficios y costos, y los beneficios netos y el cálculo de los indicadores de rentabilidad, y finalmente las conclusiones. Y hay una serie de anexos que nos van a servir de apoyo para justamente ir siguiendo el procedimiento de cálculo. Entonces, yo voy a ir leyendo un poco el resumen. Dice: este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo analizar y sugerir metodologías de evaluación socioeconómicas para proyectos de agua potable y de desagües cloacales de la región. A partir de dicho análisis, de la experiencia internacional y de la práctica regional en esta tipología de proyectos, se propone el método de los beneficios y costos marginales para la evaluación socioeconómica de proyectos de agua potable y desagües cloacales. Sin embargo, en la práctica, se observa cierta dificultad en aplicarlo por la cantidad de información a procesar y por la complejidad de los cálculos que deben realizarse. Esto ha sido constatado no solo por la experiencia propia del grupo de trabajo en la evaluación de esta tipología de proyectos, sino también en la labor docente de los autores al supervisar evaluaciones de grupos de técnicos capacitados en la materia. Por estos motivos, resulta conveniente analizar los requerimientos de información y desarrollar algunas herramientas informáticas que permitan facilitar los procesos de cálculo al utilizar este método. Con la intención de validar los procedimientos, este trabajo en particular tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en un estudio de caso aplicando el método de los beneficios y costos marginales con el apoyo de herramientas informáticas. En realidad son planillas de cálculo tipo Excel. Para ello fue escogida la evaluación del Plan Director de Agua Potable de la ciudad de Formosa, aprobada por el ENOSA, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, en el año 2005, instancia previa para otorgar fondos por 92 millones de pesos destinados a su implementación. La aplicación de la metodología de evaluación implicó analizar por separado 96 barrios de la ciudad para cuantificar los costos y beneficios sociales, tareas que fue asistida con el empleo de herramientas informáticas. Entonces, este fue un trabajo realizado para el ENOSA en el año 2005, y justamente era para realizar la evaluación del Plan Director de Agua Potable de la ciudad de Formosa. Y la verdad es que fue un trabajo muy laborioso porque en la sectorización de toda la ciudad hubo que realizar análisis en 96 barrios de la ciudad. Y la única manera de poder realizar este trabajo era tratar de elaborar en realidad se elaboraban planillas de cálculos que permitiera en cierta manera automatizar o realizar cálculos repetitivos para poder llevar adelante un trabajo de evaluación con la suficiente precisión, digamos, que requería este estudio. Entonces, para alcanzar el objetivo propuesto, se analizó inicialmente el método de los beneficios y costos marginales para la evaluación socioeconómica de proyectos de agua potable y desagües cloacales. Se determinaron los procesos de cálculos involucrados y las necesidades de información para los mismos. Posteriormente, con la ayuda de planillas de cálculo, se elaboró una herramienta informática que asistiera en los procesos de sistematización de información, realización de cálculos repetitivos y obtención de resultados. Luego se aplicó el método y la herramienta al caso escogido, y a partir de estos análisis se concluye que los procedimientos empleados resultan apropiados y pueden ser sugeridos para futuras evaluaciones de esta tipología de proyectos.
En realidad, de eso se trata justamente este informe técnico, que es tratar de explicar la metodología a través del uso de determinadas herramientas como planillas de cálculos a un caso, a un estudio de casos en particular. Y bueno, y justamente a partir de eso se concluye de que esta metodología puede ser utilizada a otros casos semejantes. Entonces, esto es básicamente el resumen del trabajo. Luego, entrando ya a lo que sería el informe el informe técnico, hay una introducción que básicamente dice lo mismo, por lo tanto yo lo voy a saltear, voy a ir pasando. Entramos a la metodología de evaluación. Acá explica un poco lo que es evaluar un proyecto, que consiste en identificar los aspectos positivos y negativos, y en términos generales son 5 los estudios: la viabilidad comercial, técnica, organizacional, financiera, socioeconómica, si se trata de una evaluación social. Esto es todo lo que ustedes ya conocen. Acá dice, en el caso de la evaluación socioeconómica, el procedimiento consiste en identificar, medir y valorar en términos monetarios los beneficios y costos sociales que generará el proyecto a futuro durante un periodo de tiempo denominado comúnmente horizonte de evaluación. Y bueno, esto también ya lo saben. Hay que calcular por un lado los costos y por otro lado los beneficios. Posteriormente se determina un flujo de beneficios netos anuales, diferencia entre beneficios y costos sociales, a partir del cual se calculan un conjunto de indicadores que determinan la conveniencia o no de implementar el proyecto y que permiten también compararlos con otros proyectos para asignarles un orden de prioridad. Entonces, esto en definitiva es lo que venimos viendo en el curso. Los indicadores más utilizados son, como ustedes ya saben, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la tasa de retorno instantánea para definir el momento óptimo de implementar el proyecto. Acá discute también que hay distintos métodos y que en este trabajo se va a utilizar el método de los beneficios y costos marginales, que implica medir los beneficios en el mercado del agua potable. También, bueno, aquí van a ver que con este método es posible moderar el comportamiento de diferentes tipos de consumidores de acuerdo a sus niveles socioeconómicos y a las infraestructuras que poseen fuera y dentro de la vivienda para consumir agua potable y evacuar las aguas servidas y excretas. El método requiere determinar curvas de demanda y curvas de costos marginales, a partir de las cuales se determinan los beneficios que perciben los habitantes de las viviendas mejoradas, y también, en el caso de sectores de escasos recursos, la valoración del resto de la sociedad para mejorar estos sistemas en dichos sectores. Bueno, y acá hay una serie de comentarios de la ventaja del método, desventajas también. Y acá, esto sí es importante, dice: a continuación se describe sintéticamente el procedimiento para aplicar la metodología de evaluación antes descripta. Primero, dividir el área de influencia del proyecto en sectores homogéneos de acuerdo al proyecto técnico. Segundo, en cada sector determinar la cantidad y tipos de consumidores. Acá, bueno, en el caso del proyecto técnico de Formosa, de la ciudad de Formosa, se dividió en cada uno de los barrios, 96 barrios que tiene la ciudad de Formosa. En cada sector determinar la cantidad y tipos de consumidores, como tenemos un ejemplo en el cuadro 1, identificando el nivel socioeconómico a que pertenecen, bajo, medio o alto. Voy a adelantarme hasta el cuadro 1. Aquí tenemos el cuadro 1. Vean la categoría de consumidores según la infraestructura que poseen, y esta es muy parecida a la que ya vimos en clase. O sea, en la clase de teoría, por ejemplo, categoría 1, infraestructura para abastecimiento y consumo de agua, se abastece de canilla pública o fuente alternativa, no existe red de agua potable, sistema de evacuación de agua servida superficial y de excretas, letrina sin baño instalado. La categoría 2, canilla en el sitio, existe red, pero sigue con el mismo sistema de evacuación. Categoría 3, red interna y baño instalado, en este caso, con cámara séptica imperfecta. Y caso 4, red interna y baño instalado con cloaca, cloaca que funciona en forma
en forma eficiente. Entonces este sería un consumidor con un sistema eficiente de abastecimiento de desagües cloacales y este no tanto. Vean, aquí está faltando uno de los consumidores, de los tipos de consumidores que habíamos visto en la teoría, pero estos fueron los que se identificaron como más relevantes para el caso de la ciudad de Formosa. Por eso fueron divididos en estas categorías. Entonces, una vez definida en cada sector, una vez que se definen la cantidad y los tipos de consumidores, hay que identificar también el nivel socioeconómico al que pertenecen, si es medio, bajo, medio o alto. De esa manera se dividió a la población en este caso, en este trabajo según el nivel socioeconómico. Tercero, hay que adoptar las curvas de demanda para cada tipo de consumidor identificado. Cuarto, definir la tasa de crecimiento de la población en cada sector de análisis. Quinto, establecer el consumo actual y futuro de agua potable por tipo de consumidor en la situación sin proyecto. O sea, tenemos que definir cuál va a ser el consumo en la situación sin proyecto por tipo de consumidor. Sexto, establecer el consumo actual y futuro de agua potable por tipo de consumidor en la situación con proyecto. Séptimo, determinar los beneficios económicos por tipo de consumidor y en cada sector de estudio para todo el horizonte de evaluación. Octavo, estimar los costos de inversión, operación y mantenimiento del sistema en cada sector de análisis y para todo el horizonte de evaluación. Noveno sería, a partir de los beneficios y costos, definir el flujo de beneficios netos y calcular los indicadores de rentabilidad, valor actual neto, tasa interna de retorno y momento óptimo de realizar las inversiones. Entonces, básicamente, esta es el procedimiento que vamos a utilizar para aplicar la metodología. Entonces, en este punto 3 viene la aplicación de la metodología al estudio de caso escogido. Entonces, en este apartado se presenta la evaluación del proyecto de agua potable propuesto para la ciudad de Formosa. Se parte de la hipótesis que el nuevo proyecto eliminará los actuales problemas que presenta el sistema de abastecimiento de agua, entregando agua potable en cantidad, calidad y presión adecuadas en cada punto de la red durante todo el horizonte de evaluación considerado. Esa fue la premisa que se realizó, porque justamente eso es lo que pretendía el proyecto el proyecto técnico de agua potable. O sea, no se iba a trabajar sobre la parte de evacuación de desagües cloacales, sino era un proyecto que pretendía resolver el problema de agua potable de la ciudad, entregando agua en cantidad, calidad y presión adecuadas en toda la red durante todo el horizonte de evaluación considerado. Entonces, el primer punto que habíamos visto era la sectorización del área de estudio. En el proyecto técnico justamente optó, en la evaluación económica se siguió el criterio del proyecto técnico. El proyecto técnico optó por dividir el área en 96 sectores, correspondientes a los 96 barrios de la ciudad. Este criterio fue adoptado debido a que cada barrio presenta diferentes restricciones al consumo de agua potable en la situación actual. Además, presenta un crecimiento distinto de la población en función a las densidades máximas establecidas en cada zona y además presenta diferentes niveles socioeconómicos. O sea, por ese motivo es que se trabajó por barrios, porque presentaban distintas restricciones en el consumo de agua potable, distinto crecimiento de la población en función de las densidades máximas que tenía cada zona y diferentes niveles socioeconómicos. Después vamos a ver justamente cómo dividimos, vamos a ver toda esta información en las planillas. Luego, el segundo paso era definir los grupos de consumidores. Entonces, los grupos de consumidores fueron adoptados analizando su nivel socioeconómico, bajo, medio o alto, 3 niveles socioeconómicos, y las infraestructuras que poseen los usuarios para consumir agua potable y evacuar agua servida y excreta. El cuadro número 1 presenta las diferentes categorías de consumidores adoptadas en función a la infraestructura que poseen. Esta era justamente el cuadro 1 que mencioné anteriormente. Eran las categorías de consumidores.
A partir de esta clasificación, de estas categorías, de estas 4 categorías, se determinó para cada barrio de la ciudad de Formosa las distintas categorías de consumidores, el nivel socioeconómico y la restricción que presentan al consumo de agua potable en la situación sin proyecto. Y indica ver el cuadro A1 del anexo 1. Ahora lo vamos a ver. Como resultado del análisis se adoptaron los siguientes grupos de consumidores para la evaluación. En realidad en la evaluación lo que se hicieron fue tratar de analizar todos los barrios que había y en función a la categoría de los consumidores y al nivel socioeconómico se definieron, como vamos a ver aquí, 9 grupos. El grupo 1, para que vamos a ir viendo de qué trata cada grupo. El grupo 1 eran consumidores con infraestructura de categoría 1, o sea, esta categoría, y nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Este era el grupo 1. El grupo 2 eran consumidores con la misma categoría, pero nivel socioeconómico medio. El grupo 3 eran consumidores con categoría 2, con esta categoría, pero nivel socioeconómico bajo. El grupo 4, categoría 3, esta, red interna y baño instalado, nivel socioeconómico bajo. A las otras categorías no se las identificaron, o sea, las otras combinaciones no se las... si yo tengo 4 categorías y 3 niveles socioeconómicos, multiplicando 3 por 4, deberían existir 12 grupos, pero no se identificaron grupos de nivel socioeconómico alto, por ejemplo, que tengan categoría 1 de infraestructura, que evacúen los desagües cloacales de esta manera. Entonces, por ese motivo es que solo aparecen 9 grupos. Van a ver aquí el grupo 5, categoría 3 con nivel socioeconómico medio, el grupo 6, categoría 3 con nivel socioeconómico alto. Vean que hay familias de nivel socioeconómico alto, pero que no tienen cloaca y por lo tanto tienen cámaras sépticas, pero en ningún caso, o sea, por lo menos era la respuesta de los técnicos que estaban a cargo del proyecto. En la ciudad de Formosa las cámaras sépticas en la gran mayoría no funcionan en forma adecuada, dado que el suelo es bastante impermeable, existen mayoritariamente arcillas, más allá de que en algún lugar en particular pueda llegar a existir que las cámaras sépticas funcionen muy bien, pero en general, digamos, la respuesta de los técnicos que conocían la zona era justamente esta, que si había que identificarlo como mayoritariamente como grupo, no existían grupos que tuvieran cámaras sépticas que funcionaran en forma perfectamente adecuada. Y luego los grupos 7, 8 y 9 son grupos que tienen cloaca, pero nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Bueno, luego el tercer punto pasa por la definición de las curvas de demanda. Yo me olvidé, antes de pasar aquí, hice mención de que había un cuadro, el cuadro A1 del anexo 1. Si vamos aquí al anexo 1, vamos a ver el cuadro 1, el cuadro A del anexo 1, y aquí van a ver, justamente, voy a poner un zoom un poco más grande. Vean que básicamente están listados, aquí están los 96 barrios de la ciudad. Si se toman el trabajo van a ver que son 96 barrios, cada uno con su nombre, identificado por lote rural. Este es el barrio Luján, el barrio Primero de Mayo, el barrio Juan Domingo Perón, el barrio Municipal. Aquí esta información de los grupos de consumidores fue provista por el personal técnico del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, denominado SPAP, y que justamente también estuvo haciendo la supervisión del proyecto técnico, o sea, del estudio de factibilidad en general, donde se incluían todos los aspectos que vimos en la evaluación de un proyecto, en el estudio de factibilidad de un proyecto, desde el aspecto técnico, el estudio ambiental y obviamente como parte de todo eso también la evaluación económica del proyecto. Entonces yo les decía que personalmente estuve a cargo de la evaluación económica, pero había todo un equipo técnico que se encargaba de las otras partes.
Y la fuente justamente de esta información es el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, el SPAP. En cada barrio se identificaron primero las categorías de consumidores, qué categorías había, esta información, qué porcentaje de la población era de categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4, y a qué nivel socioeconómico pertenecía. Y también cuál era la restricción, esto es muy importante, al consumo de agua potable, entendiendo por restricción lo que, digamos, cuál es el porcentaje de restricción que tienen comparada con la situación en la que tuvieran todo el agua que quisieran para consumir. Entonces, si tienen un 70% de restricción, significa que si, por poner un valor, si este barrio necesita 100, digo cualquier cosa, ¿no? 100 metros cúbicos de agua por mes, en realidad tiene disponible solo 30 metros cúbicos de agua por mes. Hay un 70% de restricción al consumo de agua potable. Y esos 100 metros cúbicos serían todo lo que consumirían estos consumidores con su infraestructura que tienen y con su nivel socioeconómico. Entonces, en función a esta información y también al análisis de los niveles socioeconómicos que existían, vean que hay barrios donde existen diferentes niveles socioeconómicos, se fueron dividiendo también, de acuerdo al criterio técnico y al conocimiento en campo de los técnicos. Obviamente este trabajo fue hecho con el mejor criterio posible, porque era tanta la información que había que analizar, que, bueno, en función al conocimiento en terreno de los técnicos, se fue definiendo, por ejemplo, del total de la población, qué porcentaje de la población de ese barrio pertenece a la categoría 1, o al grupo 1, mejor dicho, que es categoría 1, grupo bajo, al grupo 2, que es categoría 1, grupo medio, al grupo 3, que es categoría 2, grupo bajo, al grupo 4, que es categoría 3, grupo bajo, y así sucesivamente en cada grupo. Entonces, por ejemplo, en el barrio Luján, el 50% es de grupo 1, que es categoría 1, grupo bajo, no hay grupo 2, hay grupo 3, categoría 2, grupo bajo, y hay grupo 4, y no hay otros grupos. Y así sucesivamente. Esto en términos mayoritarios. No quiere decir que en el barrio no exista algún habitante que no pertenezca a otro grupo, pero en términos generales fue la mejor manera que, a criterio de los técnicos que hicieron el relevamiento de campo, permitió desagregar cómo estaba identificada la población por grupo de consumidores, de acuerdo a la definición que vimos. Entonces, de esta manera se fueron identificando los distintos grupos de consumidores para cada uno de los barrios de la ciudad de Formosa. Y otro dato muy importante que vamos a ver también es la restricción de agua potable que existía en los diferentes barrios. En algunos, por ejemplo, 10%, República Argentina había, a ver, aquí está la restricción, según los técnicos había solamente un 10% de restricción, es decir, prácticamente no había restricción al consumo de agua potable. Otro, por ejemplo, acá dice 0, que es el barrio Militar, donde no había restricción, y obviamente en otros la restricción era muy grande, en algunos prácticamente 100%, es decir, no tienen abastecimiento de agua potable, como en el caso del barrio Itatí 2. Entonces, esta información, como ya dije, fue provista por el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, y con la ayuda de ellos justamente se fueron dividiendo se fueron identificando los distintos grupos de consumidores para cada uno de los barrios de la ciudad de Formosa. Entonces, de esa manera identificamos los grupos de consumidores para este estudio. Como tercer paso, entonces, era la definición de las curvas de demanda. Y para la determinación de las curvas de demanda de los distintos grupos de consumidores se utilizó información de estudios anteriores en la zona. Vamos a ver aquí
Ahí está la figura 1, 2 y 3 que presentan las curvas de demanda adoptadas para los distintos niveles socioeconómicos. Vamos a ver que para el caso del nivel socioeconómico bajo se consideró una curva de demanda social diferente a la curva de demanda privada, adoptando para el trazado de la curva de demanda social un consumo de 150 litros habitante día o 4,5 metros cúbicos habitante mes, adoptado como el nivel de consumo mínimo deseado por la sociedad teniendo en cuenta datos de publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Y van a ver aquí que hay una curva de demanda privada para el nivel socioeconómico bajo. Acá la imagen, por algún problema que hubo, acá es 0,84, esto después lo vamos a ver en la planilla. Y la información, estas curvas de demanda fueron justamente obtenidas a partir de estudios previos sobre estudios semejantes en la región. Aquí tienen algunas referencias. Vean que está la evaluación social del sistema de agua potable de la localidad de Pozo del Tigre, en Formosa. Un trabajo realizado justamente, yo trabajé en la evaluación de esto es un informe de un trabajo final de la carrera de evaluación de proyectos de la Universidad Tecnológica Nacional. La construcción de un sistema de evacuación de agua servida y discreta en la localidad de Colonia Baranda. Una propuesta metodológica para la evaluación de sistemas sociales articulados aplicada a Villa Cristo Rey, Resistencia Chaco, y otro proyecto de evacuación de agua servida y discreta en Ibarreta, Formosa. Entonces, con toda esta información y también otras informaciones complementarias, se utilizó para definir las curvas de demandas privadas y sociales para los distintos niveles socioeconómicos. Entonces, esta es la curva de demanda para el nivel socioeconómico bajo. La curva de demanda privada es la azul y la curva de demanda social es la roja. Luego tenemos la curva de demanda para el nivel socioeconómico medio. Vean aquí que la curva de demanda social no fue en este caso adoptado por el mismo valor que el nivel socioeconómico medio, sino que un poco menor, suponiendo que para un valor de 0,84 como valor de tarifa en peso por metro cúbico, iban a tener un consumo mínimo de 150 litros habitante día. No está muy lejos de lo que es el nivel socioeconómico medio. Y para el nivel socioeconómico medio, la curva de demanda privada y social coinciden, es su propia curva de demanda. Y para el nivel socioeconómico alto, la curva de demanda privada y social también coinciden, arrancan de 11 y para 0,84 pesos por metro cúbico, acá hay un problema con la imagen, 7,2 metros cúbicos por habitante mes en nivel de consumo. Entonces, una vez estimadas las curvas de demanda para cada nivel socioeconómico, se adoptaron los consumos en la situación sin y con proyecto para cada grupo de consumidores. Bueno, entonces, recuerden que lo primero que hacíamos era definir la curva de demanda privada, o la curva de demanda, y luego hay que definir los consumos en la situación sin y con proyecto para poder trazar las curvas de costos marginales en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto. Entonces, para eso debemos definir cuáles son los consumos en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto para cada grupo de consumidores. La definición del nivel de consumo permite establecer el costo marginal sin proyecto y con proyecto, bueno, es lo que estoy diciendo, para la determinación de los beneficios sociales según la metodología de los beneficios y costos marginales. Entonces, para la situación sin proyecto, se estimaron los niveles de consumo en función al porcentaje de restricción que actualmente están afrontando los consumidores. Recuerden que habíamos dicho que en cada barrio había un porcentaje de restricción relacionado con el consumo que tendrían en la situación con proyecto. Entonces, básicamente, bueno, eso es lo que acá dice ver cuadro 1 de los grupos de consumidores. Entonces, como yo les decía, en el barrio Luján hay un 70% de restricción. Entonces, lo que vamos a ver es primero cuál sería el nivel de consumo en la situación con proyecto de cada uno de estos consumidores. Y para la situación sin proyecto lo vamos a multiplicar por 0,3 al nivel de consumo porque tiene una restricción del 70% al que tendrían si tuvieran todo el agua para consumir en la situación con proyecto. Entonces, ese es un poco el concepto que se ha utilizado en este estudio
para definir de alguna manera la restricción o la situación sin proyecto, porque era muy difícil realmente realizar un análisis pormenorizado de cada barrio, porque eran justamente 96 barrios en la localidad. Entonces, de esa manera, como dice acá, para la situación sin proyecto se estimaron los niveles de consumo en función al porcentaje de restricción que actualmente están afrontando los consumidores relacionado con el consumo que tendrían en la situación con proyecto. Después vamos a ver bien en la planilla de cálculo para que se entienda bien este concepto. Se consideró también que estas restricciones aumentarán en el futuro como consecuencia del crecimiento vegetativo de la población y de la imposibilidad de aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable del sistema actual. Sin embargo, el valor de restricción fue limitado a un consumo mínimo, ya que el usuario buscaría fuentes alternativas para abastecerse de agua potable si no dispusiera de ella. Entonces, este es otro concepto, o sea, esta situación, va a haber un consumo en la situación sin proyecto, pero ese consumo se va a ir agravando conforme pase el tiempo. Si hiciera un gráfico, vamos a hacer rápidamente un gráfico, vamos a suponer que aquí tengo, esta es la curva de demanda, y vamos a suponer que esta es la situación, este es el costo marginal con proyecto, o sea, este sería el consumo con proyecto, y vamos a suponer que en la situación actual tenemos este consumo sin proyecto, y que esta diferencia justamente está relacionada a la restricción. O sea que si hay una restricción del 70%, esto sería un 30%, o sea, el consumo sin proyecto sería un 30% del consumo con proyecto. Esto significa que hay una restricción del 70%, ¿sí? Pero este consumo sin proyecto, actualmente existe esa restricción, por lo tanto, aquí estaría pasando la curva de costo marginal sin proyecto, ¿sí? Y justamente lo que haría el proyecto es abatir la curva de costo marginal hasta esa situación y se identificarían los beneficios por aumento de consumo y liberación de molestia que vimos en la teoría. Pero esta situación, a medida que pase el tiempo, se va a ir agravando porque va a haber cada vez más restricción, producto de que la población va creciendo. Entonces, este consumo sin proyecto, a medida que aumente el tiempo en la situación sin proyecto, se va a ir agravando. Ahora, se ha decidido limitar hasta un determinado mínimo, que es el consumo mínimo, porque se supone que por más que siga creciendo la población, si se disminuye, si cada persona tiene o cada familia tiene una cantidad de agua menor a esta, va a buscar fuentes alternativas para abastecerse de agua potable. Entonces se ha decidido limitar hasta acá, hasta esta situación, para obviamente no sobreestimar los beneficios del proyecto. Entonces, eso es justamente lo que dice este párrafo y que después lo vamos a ver claramente en las planillas cómo se ha hecho, en las planillas de cálculo. Los niveles de consumo para la situación con proyecto, sistema eficiente de abastecimiento de agua potable, o sea, ¿cuáles serían los niveles de consumo para la situación con proyecto? O sea, la situación en la que se cuente con un sistema eficiente de abastecimiento de agua potable. Se adoptaron a partir de información de estudios existentes en la zona, o sea, a partir de todos estos estudios previos que habían trabajado y donde se había elaborado, se había analizado cuál es el nivel de consumo de estos niveles socioeconómicos y de estas categorías de consumidores en la situación con proyecto, es decir, en situaciones donde tienen un sistema eficiente de agua potable, pero no un sistema eficiente de evacuación de aguas servidas y excretas. O sea, ¿quiénes tienen un sistema eficiente? Estos grupos 7, 8 y 9 tienen un sistema completamente eficiente, porque son niveles socioeconómicos bajos, pero con categoría de infraestructura eficiente para desagües cloacales, pero también eficientes para consumo de agua potable. ¿Por qué? Porque tienen todo el agua que quieren, con calidad, presión y cantidad suficiente en cada punto de la red. Entonces, esta sería, digamos, la situación de consumo con proyecto para estos grupos de consumidores. Ahora, si estos otros grupos que tienen un sistema ineficiente o no completamente eficiente en cuanto a infraestructura, tuvieran todo el agua que quisieran para consumir,
consumirían aproximadamente esta cantidad de litros. Vean que este nivel socioeconómico 3, por ejemplo, o 4, que tiene una infraestructura tipo 3, consume en promedio 3,3 metros cúbicos habitante mes, distinto a este que consume 5,4, que también es nivel socioeconómico medio. Pero lo que pasa es que este grupo tiene una infraestructura eficiente, tiene cloacas y por lo tanto no percibe molestias para consumir agua, y eso se detecta, en definitiva, en un menor consumo, se traduce en un menor consumo en agua potable, aunque tuviera todo el agua que quisiera para consumir. Es decir, la familia, por algún motivo, aquí estoy comparando el grupo 5 con el grupo 8, justamente para evitar molestias, decide restringir su consumo. Y aquí está expresado en términos de litros habitante día, para que se tenga una idea de los niveles de consumo. Vean que, por ejemplo, estas familias grupo 2, o estos que tienen canilla en el sitio, por ejemplo, la categoría 2 era que tenía canilla en el sitio pero no tenía reinstalada, consumen aproximadamente 80 litros habitante día, porque no tienen una buena infraestructura dentro de la vivienda para consumir agua, aunque tengan agua, en la situación con proyecto. Entonces, esta información digamos, fue adoptada a partir justamente de estudios anteriores, que son los que se mencionan aquí. Entonces, este sería el consumo en la situación con proyecto para cada grupo de consumidores. Y la situación sin proyecto se define, o sea, este sería este valor para cada grupo de consumidores, y la situación sin proyecto se define a partir de este análisis, teniendo en cuenta la restricción que existe en cada barrio. Si la restricción fuera solo de un 10%, entonces el consumo sin proyecto sería 0,9 del consumo con proyecto, porque solamente hay un 10% de restricción actualmente. No quiere decir que en el futuro esta restricción se agrave debido a que aumenta la población y va a haber menos agua para repartir entre todos. Entonces, de esta manera se definieron los niveles de consumo. Luego, en el punto 4, se pasó al cálculo de los beneficios económicos. Y dice acá, en este estudio fueron valorados dos tipos de beneficios económicos. Los beneficios por mejorar la calidad del servicio, resultante de aplicar la metodología de beneficios y costos marginales que vimos en teoría, pero también se calcularon beneficios por ahorro de costos que actualmente implican los camiones cisternas utilizados para abastecer de agua potable a determinados sectores de la ciudad. Es decir, como realmente el agua no llegaba a todos los sectores, se utilizaban camiones cisternas, y ese ahorro de costos también es un beneficio social que se ha tenido en cuenta en la evaluación de este proyecto. Entonces, vamos a ver primero el beneficio por mejorar la calidad del servicio, que está relacionado con la valoración en el mercado del agua potable a través de la metodología de los beneficios y costos marginales. Y es el que básicamente más trabajo nos va a llevar en la explicación de este estudio de caso. Entonces, como dice acá, debido a que cada barrio de la ciudad presenta diferentes restricciones al consumo de agua potable en la situación actual y un crecimiento distinto de la población en función a las densidades máximas establecidas en cada zona, fue necesario determinar los beneficios económicos para cada barrio considerando los grupos de consumidores presentes en él. Para ello se utilizó el siguiente procedimiento. Primero, en cada barrio se establecieron los diferentes grupos de consumidores según el cuadro A1 del anexo 1, que es el que vimos recién. Aquí están los distintos grupos de consumidores por cada barrio. Segundo, se determinó la cantidad de consumidores por grupo en función a las proyecciones de población para cada barrio. Y para eso hay un cuadro 2. Vean que aquí hay otro cuadro, en el anexo 1, hay un cuadro 2. En este cuadro, contando con la población actual, voy a ampliar un poquito el zoom, 125. Actualmente, no era actualmente, era en el año 2005, ¿no? Esta era la población de cada uno de los barrios, y el estudio técnico, justamente para hacer el estudio técnico,
el equipo que hizo el estudio técnico hizo un análisis pormenorizado de las previsiones de crecimiento de la población de cada uno de los barrios en función justamente a las posibilidades que tenía ese barrio de crecer. Si las densidades poblacionales eran demasiado elevadas, obviamente el barrio no iba a crecer demasiado. Pero aquí en definitiva está el crecimiento de la población de cada barrio estudiado con mucho detalle por el equipo técnico para cada año del horizonte de evaluación. En este caso fue seleccionado justamente hasta el año 2027, ya que se tomó 20 años como horizonte de evaluación, suponiendo creo que el proyecto iba a entrar en operación o en el año 2007 o en el año 2008. Entonces aquí tienen el crecimiento de la población para cada año del horizonte de evaluación de cada uno de los barrios. En definitiva, la cantidad de habitantes que hay en cada uno de estos barrios, o que se prevé que va a haber para cada año del horizonte de evaluación. Entonces, eso es justamente lo que se indica aquí con el punto 2. Dice 3, con el porcentaje de restricción definido para cada barrio, se determinó el nivel de consumo sin proyecto para cada año del horizonte de evaluación, del año 2006 al año 2027. Luego, vamos a ver cómo... Voy a leer todo y después vamos a entrar justamente al anexo y una de las planillas para ver cómo se trabajó. Luego se adoptaron curvas de demanda privada y social y los consumos con proyecto de cada grupo según indicado en el punto 3. Y para cada año el horizonte de evaluación se determinaron los beneficios privados y sociales por aumento de consumo y liberación de molestia de cada grupo según la metodología de los beneficios y costos marginales. También para cada año el horizonte de evaluación se determinaron los beneficios totales del barrio, sumando los correspondientes a cada grupo presente en el mismo. Y finalmente se determinaron los beneficios totales, sumando los correspondientes a cada barrio. Entonces, de esa manera se realizó justamente la evaluación y la determinación de los beneficios. En el anexo 2 se presenta, a modo de ejemplo, los beneficios determinados para cada grupo de consumidores en uno de los barrios de la ciudad, el barrio San Miguel, lote rural número 7. Dada la extensión de los resultados, los beneficios determinados para los 96 barrios de la ciudad en que fue sectorizado el estudio se presenta luego en formato digital en otra de las hojas o en otra de las carpetas que se va a ver ahora. Entonces, si vamos aquí, van a ver, subiendo, aquí van a ver que está el anexo 2, y en el anexo 2 está el barrio justamente San Miguel, ¿sí? Y acá hay otra planilla que se llama barrio tipo. En realidad, ¿qué es lo que se hizo primero? Lo que se hizo fue armar una planilla, y yo la voy a abrir aquí, esta que dice barrio tipo, donde en esta planilla figuran todos los grupos de consumidores, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 8 y el grupo 9, que son los 9 grupos de consumidores que fueron identificados en este estudio. Por ejemplo, el grupo 1 es la determinación de los beneficios económicos, grupo 1, categoría 1, nivel socioeconómico bajo. Grupo 2, categoría 1, nivel socioeconómico medio. Y así está explicado justamente en cada una de estas planillas. Por ejemplo, el grupo 8 corresponde a la categoría 4, nivel socioeconómico medio, y el grupo 9, categoría 4, nivel socioeconómico alto. Entonces, ¿qué es lo que se hace en cada una de estas planillas? Voy a ir, por ejemplo, al grupo... Vamos a ir a cualquiera de los grupos, el grupo 3, que es categoría 2, nivel socioeconómico bajo. Voy a poner un zoom 100%. Voy a ir pasando un poquito para acá abajo. Vean que acá abajo aparecen justamente las curvas de oferta y de demanda. Aquí está la curva de demanda, el beneficio marginal social, que es la curva azul, el beneficio marginal privado, que es la curva verde, roja, el costo marginal en la situación sin proyecto, que es la curva anaranjada, y el costo marginal en la situación con proyecto, que es la curva verde, esta situación con proyecto.
Y esta situación con proyecto es para la situación, para el primer año del horizonte de evaluación. Esta situación luego se va a ir agravando cada vez más. Entonces, ¿cómo se hace para trazar estas curvas? ¿Cómo se colocan estas curvas? Bueno, aquí van a ver que justamente lo que se armó fue una planilla de este tipo. Acá donde están indicados estos cuadros, estas celdas en amarillo, justamente acá hay que introducir la información para poder graficar la curva de demanda privada. Vean que acá están identificados dos puntos, el punto A y el punto B. Un precio, un consumo, un precio y un consumo, ¿sí? Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, 8,5105, significa que la curva de demanda privada va a pasar por un nivel de consumo, ¿cuánto decía? Decía 1,05 metros cúbicos por habitante mes a un precio de 8,50. Entonces, si subo 1,05, va a ser a 8,50 pesos por metro cúbico. Es uno de los puntos para definir la curva de demanda. Y la otra curva, 0,84 3,9. 0,84 3,9. Entonces, para 0,84 3,9. Entonces, si hiciera un zoom para que vean, para que se vea, a ver si podemos ver todo junto, acá simplemente lo que voy a hacer es cambiar, para que ustedes vean que al cambiar aquí y colocar, por ejemplo, si coloco aquí, en vez de colocar 3,9, bueno, lástima que el zoom tiene que ser más chico todavía, bueno, voy a cambiar un valor, vamos a suponer que coloco aquí 2, vean cómo aquí automáticamente cambia la posición de la curva de demanda, porque envié 2 para 8,5. Vuelvo a la situación actual, anterior, 1,05, y vuelvo a esa situación. Entonces, si hubiera colocado aquí en vez de 3,9, 5, van a ver que la curva se desplaza para allá. Obviamente, para 0,8, 0,84 se nos va a 5. Entonces, de esa manera podemos ir graficando y colocando en posición la curva de demanda para este grupo de consumidores. De la misma manera se hace con la curva de demanda social, colocando aquí los valores para la curva de demanda social, 2 puntos de la curva observado, se determinan las curvas de demanda sociales que fueron adoptados para este caso. También las curvas de costos marginales con proyecto. Recuerden que este era el nivel de consumo. Vean que si nosotros nos vamos aquí a los niveles de consumo, voy a volver, estábamos en el grupo 3. El grupo 3 tenía un consumo de 2,4 metros cúbicos habitante mes en la situación con proyecto. Entonces, justamente es lo que figura aquí, 2,4 metros cúbicos el consumo en la situación con proyecto. Y esto que se coloca aquí es simplemente para graficar la curva, esta curva que está aquí, que es la curva verde, que en este caso en particular, vean que las curvas de costos marginales arrancan desde este punto que está aquí, porque se supuso, cuando se hizo el estudio, de que no iban a haber medidores y por lo tanto no se iba a cobrar una tarifa, un cargo variable. Bueno, esa fue la hipótesis que se hizo. Realmente desconozco si se han colocado luego medidores o no, pero cuando se analizó, se hizo el análisis, se supuso de que las curvas de costos marginales de los consumidores iban a partir de esta situación y obviamente a los costos marginales de producción de agua potable se los incluyó justamente en el costo, en los costos sociales cuando se analizó justamente la parte de costos sociales. Entonces el costo marginal en la situación con proyecto arranca desde este punto 0 y va hasta una posición de 2,4 como está aquí. Y en la situación, y después aquí abajo hay otra, este punto 4 que figura aquí, es simplemente para ver hasta dónde quiero que se visualice simplemente esta línea, que se visualice hasta acá. Si yo coloco 3 aquí, esto es simplemente para graficar, va a aparecer justamente recortada la curva, es simplemente para graficar la posición de la curva. De la misma manera, en la situación sin proyecto,
arranca de cero y luego se grafica. Van a ver aquí que este punto que aparece aquí, este valor que aparece aquí en la situación sin proyecto, es justamente un gráfico que surge de un cálculo, digamos, que justamente se realiza a partir de los consumos. En este caso, el consumo mínimo, porque justamente acá había un porcentaje de restricción muy elevado y el consumo alternativo mínimo que se eligió fue 1,05 y ya de entrada nos daba que el consumo en la situación sin proyecto iba a ser de este valor. Ahora, si yo colocara aquí una restricción del 10%, vean que el consumo en la situación sin proyecto ya no es 1,05, sino que es un valor de 2 para el año 2008. Y acá la curva me queda corta, por lo tanto yo podría graficarlo hasta un valor de 3, por ejemplo, aquí, y la curva se va a estirar más allá, solamente para el gráfico. Esta parte que está aquí arriba es solamente para graficar. Entonces, colocando de vuelta 70 y volviendo a lo que era la situación, aquí voy a poner 1,5, de vuelta como estaba, me va a quedar la imagen como tenía anteriormente. Entonces, esta parte que está aquí arriba, esta información es muy importante para definir la posición de la curva de demanda privada y social, y esto que está aquí es simplemente para visualizar estas curvas de costos marginales, pero luego prácticamente no intervienen en lo que es el cálculo, que después vamos a ver bien cómo vamos calculando ya para un barrio en particular. Entonces lo que se armó justamente es una planilla, que justamente es esta planilla tipo, para cada grupo de consumidores. Vean que los grupos, por ejemplo, a nivel socioeconómico alto, la curva de demanda privada y social coinciden, por lo tanto hay una sola curva. Para nivel socioeconómico bajo va a aparecer una curva de demanda. El grupo 7 tiene las dos curvas de demanda, el grupo 8 es nivel socioeconómico medio, aparece una sola curva de demanda. Y bueno, y estas posiciones que aparecen aquí son simplemente de este archivo, que es un archivo que dice barrio tipo y que fue tomado como base para realizar la evaluación económica. Van a ver que también hay una hoja de datos. En esta hoja de datos lo que se coloca justamente es la información aquí de este nivel, de este barrio en particular, esta columna esta fila que se coloca aquí es la información del barrio que vamos a analizar, y también esta información que es justamente la información de población para cada año del horizonte de evaluación. Y también teniendo en cuenta los distintos grupos de consumidores, las distintas categorías que existen, lo que va haciendo el archivo, este barrio tipo, es definiendo en función a las categorías que existen para cada barrio en particular, en este caso de 10% porque es un barrio tipo, este no es ningún barrio, es un archivo tipo que se usa luego para cada barrio del análisis, va dividiendo en función a cada uno de los grupos y al porcentaje que hemos colocado aquí arriba. Por ejemplo, disculpen, es el producto de este valor por la población calculada para cada año. Aquí también, en este caso va a ser siempre el mismo valor porque he colocado aquí todo 10%, pero en realidad en cada barrio van a existir diferentes porcentajes. Si yo colocara 20, por ejemplo, ya automáticamente cambia aquí abajo. Entonces esta es simplemente una planilla auxiliar. En realidad no es una planilla auxiliar, es la planilla que se ha utilizado justamente para ir automatizando el procedimiento de cálculo. Entonces lo que vamos a ver ahora más en detalle, o sea, lo que se puede hacer es utilizar esta planilla, barrio tipo, y lo que vamos a ver es cómo se usó esta planilla en un barrio en particular, y luego ese procedimiento que se utilizó se repitió para los 96 barrios, y una vez repetido para los 96 barrios se calcularon los beneficios de cada barrio y luego se sumaron todos los beneficios para calcular los beneficios totales de este proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es, siguiendo un poco con la descripción que teníamos aquí, justamente
en el anexo 2 se presenta a modo de ejemplo los beneficios determinados para el barrio San Miguel, y bueno, y eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, dada la complejidad y repetitividad de los cálculos a realizar en este análisis, se elaboró un procedimiento que se ejecutó sobre planillas de cálculo que contenían datos de cada barrio. Dicho procedimiento automatizó el procesamiento de la información y la presentación de los resultados. Entonces, en el anexo 3 se describe la secuencia de pasos utilizados para obtener las planillas de beneficio de cada barrio y los beneficios totales como suma de los anteriores. Bueno, después vamos a pasar. Entonces vamos a ver, dice el anexo 3. Entonces, ¿hay un anexo 3 acá? ¿O un anexo 2? Ah, no, hay un anexo 3. A ver. No recuerdo el anexo 3. Bueno, pero lo voy a ir explicando. Vamos a abrir el barrio San Miguel, entonces. Vamos a ver si se pone un poco pesado con tantos archivos abiertos. Entonces, si nosotros nos vamos al barrio San Miguel, en el cuadro número 1, vamos a ver si lo encontramos acá, el barrio San Miguel. A ver, el barrio San Miguel, San Agustín, San Miguel, la fila 60, tenemos esta situación. Distintos grupos de consumidores, y aquí tenemos básicamente un nivel de restricción del 10%, y consumidores del grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 8 y grupo 9. A ver si son estos. Hay grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 8 y grupo 9, ¿sí? Son los mismos. Tenemos las curvas de demanda. Tenemos las curvas de demanda para cada uno de estos grupos. Entonces, aquí, en esta información, lo que se hizo fue justamente copiar directamente de ese archivo, esta fila que acabamos de ver, se copió aquí, barrio San Miguel, los distintos, el porcentaje de restricción. Disculpen. El porcentaje de restricción y los distintos grupos de consumidores, ¿sí? Y también del otro archivo, que es el archivo donde se hizo el estudio de crecimiento de la población, que es el cuadro 2. Si encontramos por acá abajo el barrio San Miguel, a ver si lo encontramos, San Miguel también en la fila 60, tenemos la población para cada año del horizonte de evaluación. Entonces, esa misma línea fue colocada aquí y teniendo en cuenta las categorías que existen, vean que las categorías que existen aquí, el grupo solamente, o sea, lo que se hace para cada año el horizonte de evaluación es dividir la población total, esta población total estimada para el año 2005, en función al porcentaje de población que se estima que hay para cada uno de los grupos. Entonces acá hay un 10%, para el año 2005 hay un 30%, siempre se supuso que iba a existir la misma proporción de grupos de consumidores para cada año el horizonte de evaluación. Eso no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, fue el criterio que se adoptó en este caso para cada año el horizonte de evaluación. Ustedes verán que siempre aparecen las mismas categorías, la categoría 3, 4, 5, 8 y 9 para cada año el horizonte de evaluación, y es justamente el valor, o sea, esta cantidad de población distribuida de acuerdo a esos porcentajes. Y esas son las categorías que aparecen aquí. Esta información es muy importante porque luego es utilizado para el inicio del cálculo en cada una de estas planillas. Entonces, yendo a, por ejemplo, el grupo 3, que es categoría 2, nivel socioeconómico bajo, tenemos las curvas de demanda y tenemos, vamos directamente aquí. Entonces, ¿cómo se define, digamos, el consumo sin proyecto? Porque el consumo con proyecto nosotros ya lo sabemos, tenemos las curvas de demanda, privado y social, y tenemos que definir el consumo con proyecto. El consumo con proyecto ya lo hemos definido a partir de esa planilla que vimos en el informe,
Pero ¿cuál va a ser el consumo sin proyecto? ¿Cómo se define la posición de esta curva que tenemos aquí? Entonces, en primer lugar, se estableció un consumo alternativo mínimo de 1,05 metros cúbicos habitante mes. Es decir, si por algún motivo no existiera agua para que cada habitante consumiera, aunque sea este consumo mínimo, se optó que las viviendas iban a buscar alternativas para poder llegar a este nivel de consumo. Entonces, vamos a suponer que para este barrio en particular hay una restricción del 10% con respecto al consumo en la situación con proyecto, según la información que se había relevado en el cuadro 1. Vean aquí que había solamente un 10% de restricción y que está traducido en definitiva en los datos generales que están colocados aquí. Una restricción del 10% al consumo en la situación con proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para definir la capacidad que actualmente tiene el sistema para este grupo de consumidores? Bueno, acá justamente viene, vean cómo se calcula. Dice E91. ¿Qué es E91? E91 es este valor que está acá. Y, a ver, bueno, en realidad lo que hace primero es calcular cuál va a ser el consumo en la situación sin proyecto. Bueno, voy a ir repasando cada una de las columnas de la planilla para no desordenarme en la explicación. Entonces acá se arma una planilla donde para cada año el horizonte de evaluación se colocó justamente el año calendario. Aquí la cantidad de habitantes, de este grupo. Vean que esta información viene justamente vean aquí que para el año 2010 la cantidad de habitantes viene de la hoja de datos de la celda R19. Me voy a la hoja de datos y a la celda 19, estoy en la categoría 3 y en la fila R estoy en el año 2010, o sea, estoy aquí. Esta información es la que está trasladada allá. En definitiva, toda esta información que está en horizontal para la categoría 3 está traducida o está reflejada en esta planilla ordenada en forma vertical. Y eso se ha hecho para el barrio tipo ya una sola vez, de manera que luego, al colocar la información correspondiente aquí, ya obviamente se ordena esta planilla de esta manera. El grupo 4 también, vean que en esta hoja que es el barrio San Miguel, se han eliminado las hojas correspondientes al grupo 1, grupo 2, grupo 6, grupo 7, porque en el barrio no existen, solamente se han dejado las del grupo que corresponden. Entonces, esta es la cantidad de habitantes para el grupo 3, pero para el grupo 4 la cantidad de habitantes van a ser los que están aquí y que son los que corresponden a la hoja de datos, a esta línea horizontal en términos de cantidades de habitantes. Verifíquenlo y van a ver que justamente corresponden a esos valores. Entonces, volviendo a la categoría 3, esta es la cantidad de habitantes. Luego está el consumo por habitante en la situación sin proyecto. Entonces, ¿cómo se determina este valor? Y acá hay una función lógica que dice que si el valor de K, este valor K 79, dividido la cantidad de habitantes, o sea, si la capacidad actual que tiene el sistema, que ya vamos a ver cómo lo definimos, es dividido el número de habitantes, es mayor a este valor que está acá, que es el consumo mínimo alternativo, entonces lo que dice es que coloque justamente la capacidad actual que tiene el sistema para este grupo de consumidores dividido la cantidad de habitantes que hay actualmente o en el año 2008, y si no, que coloque el consumo alternativo. Entonces, esta función lógica que está acá, lo que hace básicamente es decir lo siguiente: este barrio actualmente tiene una determinada capacidad de agua para repartir en este grupo de consumidores. Ahora vamos a ver bien cómo lo definimos. Entonces dice que
que si esta capacidad de agua dividida la cantidad de habitantes es mayor a este consumo alternativo, que coloque justamente esa división, o sea, la cantidad de agua que hay dividido la cantidad de habitantes, suponiendo que el agua se reparte más o menos pareja entre todos. Y que si ese valor, esa división resultara menor a 1,05, entonces que coloque 1,05. Acá en todo el horizonte de evaluación siempre hubo más agua que 1,05 y por lo tanto siempre colocó ese valor. Pero si yo colocara acá 500, por ejemplo, me va a modificar todo el análisis, pero bueno, acá voy a colocar otro valor, vamos a poner, por ejemplo, 700. Y vean que aquí aparece 1,37, 1,34 y en un determinado momento 1,05, pero después mantiene 1,05 en forma constante, suponiendo que los consumidores van a buscar fuentes alternativas de agua para consumir por lo menos 1,05 metros cúbicos habitante mes. Y esa es un poco la idea de limitar, que yo les decía, de limitar a un consumo mínimo alternativo, porque justamente de alguna manera la gente va a buscar alternativas para lograr ese nivel mínimo de consumo. Entonces, de esa manera se calcula el consumo por habitante. La pregunta es cómo llegamos a definir la capacidad actual del sistema para este grupo de consumidores. Entonces, este cálculo se hace de la siguiente manera, teniendo en cuenta el consumo en la situación con proyecto y el porcentaje de restricción. Y dice así, E91. E91 es justamente este valor, acá dice E91 por K80. K80 es la cantidad actual de consumidores, de habitantes del grupo en el año 2005, por 1 menos K81. Disculpen, me estaba confundiendo de columna. Bueno, básicamente lo que hace es así. ¿Cómo hace para calcular la capacidad actual de este sistema? Entonces, si el porcentaje de restricción fuera cero, todos estos consumidores, estos 472 consumidores que hay en el año 2005 para este grupo de consumidores, consumirían 472 por 2,4 metros cúbicos habitante mes, porque no tienen restricción al consumo. Ahora, como tienen, voy a multiplicar por 0,9 rápidamente, como tienen un porcentaje de restricción del 10%, en realidad, en la situación sin proyecto, estos 472 consumidores en el año 2005, porque el análisis de la restricción se hizo para el año 2005, van a tener disponible solamente un 90% de este valor, o sea, este valor multiplicado por 0,9, o sea, 1019 metros cúbicos por mes, que es lo que figura aquí. Vean lo que hice. Multipliqué los 472 consumidores que existen en el año 2005 por el consumo que tendrían estos consumidores en la situación con proyecto. Y eso me da 1132 metros cúbicos. O sea, que si estos consumidores no tuvieran ningún tipo de restricción, consumirían actualmente 1132 metros cúbicos. Pero como tienen una restricción del 10%, solamente tienen disponible actualmente un 90% de esta agua en el año 2005, ¿sí? O sea que esta es la cantidad de agua disponible para este barrio y para este grupo de consumidores en el año 2005. Ahora, esta situación ahora en el año 2006 la población empieza a aumentar, luego empieza a aumentar, de manera que cada vez hay menos agua para consumir y justamente lo que va haciendo es dividiendo los 1019 dividido la cantidad de habitantes. Por ejemplo, para el año 2008, si yo hago este valor 2019 dividido 511 habitantes, me va a dar justamente, si le saco todos los decimales, 2 metros cúbicos, que es el consumo sin proyecto. Ahora, vamos a suponer que la restricción fuera del 70%, o sea, del 30%, o sea, la cantidad de agua disponible serían 792 metros cúbicos. Es decir, que yo coloco aquí una restricción del 30%, justamente es lo que aparece aquí, que es la capacidad que existe, la capacidad actual que tiene el sistema para este grupo de consumidores. Para este caso, en realidad,
esta información viene de la hoja datos. Vean que este 10% viene de acá, del porcentaje de restricción que lo trajimos del cuadro A1 de este cuadro. Entonces, al traerlo directamente aquí, lo coloca en este lugar. Por eso todas las celdas que están en amarillo es información que hay que ingresar para esta planilla, y todo lo que está sin color amarillo, la planilla lo calcula automáticamente. Entonces, de esa manera se define el consumo en la situación sin proyecto para cada año del horizonte de evaluación. Vean que la situación, como yo les decía en la teoría, se va agudizando cada vez más. Este gráfico que está acá representa el consumo sin proyecto en el año 2005, ¿sí? Pero o sea, sí, para el año 2005, y obviamente esta situación se va a ir agravando cada vez más. Si hiciéramos, por ejemplo, este nivel de consumo dividido la cantidad de habitantes, me da 2,16, que sería, si no me equivoco, esta posición en vertical de la situación sin proyecto. A ver, este gráfico, esta función está, bueno, tendríamos que ver bien qué es lo que está graficando acá, pero si no me equivoco es justamente eso. Para el año 0 justamente está el costo marginal en la situación sin proyecto. Está trayendo, está trayendo el consumo del primer año del horizonte de evaluación. Por eso esta situación es para el primer año del horizonte de evaluación. Este gráfico es para el primer año. Ahora, si tuviéramos que graficar el segundo año, obviamente esta curva sin proyecto se iría colocando cada vez más vertical, porque cada vez tenemos menos agua para consumir en la situación sin proyecto. En la situación con proyecto siempre se mantiene esta posición, porque estos consumidores, si no mejoran su infraestructura de consumo y evacuación, no van a consumir más agua que la que ha sido estimada para la situación con proyecto. Entonces, una vez determinado estos niveles de consumo en la situación sin proyecto y con proyecto, el resto de las columnas lo único que hace es ir calculando, utilizando las ecuaciones, porque colocando esta información que tenemos aquí, lo que hace esta planilla es calcular en función a 2 puntos de la curva de demanda privada, calcular los coeficientes A y B, o sea, la ecuación de la curva de demanda, la ordenada al origen y la pendiente, en función a la información que hemos colocado aquí arriba. De la misma manera, para la curva de demanda social, los coeficientes, la ordenada al origen y la pendiente, y también los coeficientes, digamos, la ecuación de la curva de costo marginal con proyecto y sin proyecto, que son estas curvas que tienen ordenada al origen 0, por eso el A es 0, pero el coeficiente B es la pendiente, que es positiva, porque obviamente estas curvas tienen una pendiente positiva. Entonces, con esta información que tenemos aquí, con las ecuaciones, lo que básicamente va haciendo el resto de la planilla, y eso justamente es un análisis que no vamos a entrar acá en detalle, pero si ustedes lo quieren verificar, pueden hacerlo para un caso en particular, es ir calculando los costos privados, o sería la valoración, también otra forma como lo llamamos en la actividad práctica, la valoración privada en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto. O sea, para la situación sin proyecto, para un consumo de 2 metros cúbicos habitante mes, si nosotros entramos con 2 metros cúbicos habitante mes y seguimos esta vertical, esta intersección acá nos va a dar un valor que sería este valor que está aquí, 5,96. Ahora, desde el punto de vista social, la valoración social en la situación sin proyecto, subiendo con 2, subiendo hasta arriba, hasta la curva de demanda social, nos va a dar un valor de aproximadamente 6,67. Exactamente 6,67. Ahora, en la situación con proyecto, para un consumo de 2,4, la valoración para 2,4 en este punto, si venimos para acá, sería de 4,87. Y si seguimos levantando la vertical para 2,4 hasta aquí arriba, nos daría este valor que está acá de 5,73.
Entonces, con esa información lo que podemos hacer es ir calculando, como vimos en la teoría, el beneficio privado por aumento de consumo, que es lo que hace aquí es justamente calcular el área del triángulo del trapecio que corresponda. El beneficio privado por aumento de consumo, que sería justamente este triángulo que tenemos aquí. El beneficio, la externalidad positiva por aumento de consumo en pesos por habitante mes, que sería este otro trapecio que tenemos aquí pequeñito, ¿sí? El beneficio por ahorro de molestias privadas. Vean aquí que está dividido 2 y dividido 2 el triángulo, porque solamente se valoran un 50%, que sería justamente este triángulo que tenemos acá. Y aquí no está expresada la curva de costo marginal social para no ensuciar demasiado el gráfico, pero también está la externalidad positiva por ahorro de molestias. Entonces, aquí realmente los beneficios son muy pequeños porque hay un porcentaje de restricción muy bajo. Si yo aumentara el porcentaje de restricción a un 30%, vean, por ejemplo, como lo he hecho recién, aparecen beneficios mayores porque las áreas son mayores. Pero lo voy a volver como estaba anteriormente para seguir con el ejemplo. Entonces, estos serían si sumamos todos los beneficios, serían los beneficios totales en pesos por habitante por mes para el año 2008, ¿sí? Obviamente estos beneficios van a ir aumentando por habitante conforme pase el tiempo, porque el consumo sin proyecto se va agravando cada vez más, tal cual lo habíamos analizado en la teoría, como yo les había explicado. Invito a que si quieren tomarse el trabajo y la molestia de analizar puntualmente cómo se calculan estos beneficios, van a ver que se calculan exactamente de la misma manera en que lo hemos visto en la teoría, nada más que armado en una planilla de cálculo que lo hace prácticamente en forma automática. De manera que si acá tenemos los habitantes totales, los beneficios totales por habitante en pesos por habitante mes, si multiplicamos la cantidad de habitantes que hay en el año 2008 en este grupo multiplicado por los habitantes por mes, nos da el beneficio de este grupo en pesos por mes, ¿sí? Para el año 2008, para el año 2009, para el año 2010 y así sucesivamente hasta completar todo el horizonte de evaluación. De la misma manera se procedió para cada uno de estos grupos, de los grupos que hay en este barrio. Entonces, en este otro, por ejemplo, este es el grupo 4, que tiene para este barrio siempre el mismo nivel de restricción, nada más que hay más habitantes en este grupo y obviamente hay consumos con proyectos diferentes. Y bueno, y el consumo sin proyecto, la capacidad actual se utilizó exactamente el mismo criterio que analizamos anteriormente para calcular cuánta agua tenemos para repartir para este grupo de consumidores. Entonces, de vuelta, el mismo procedimiento permite calcular los grupos totales para este grupo en pesos por mes y para cada año el horizonte de evaluación. De la misma manera, para el grupo 5, el grupo 6, el grupo 5, el grupo 8 y el grupo 9, que son todos los grupos que existían en este barrio. Una vez determinados los beneficios en pesos por mes para todos estos grupos, se consolidó la planilla en una planilla donde se determinan los beneficios económicos totales por barrio, para todo el barrio, ¿sí? Y en pesos por año, acá estaban expresados en pesos por mes, ¿sí? Acá lo hemos multiplicado directamente vean que este valor para el grupo 3 es el valor del grupo 3 de la celda O91 multiplicado por 12. O sea, la celda O91, esta es la fila 91, esta es la celda O, este valor multiplicado por 12 nos da el beneficio total para el grupo 3 en el año 2008. De la misma manera, para el grupo 4 se hace lo mismo, para el grupo 5, para el grupo 8, para el grupo 9. Estos otros grupos no existen en este barrio, pero la planilla está armada en el barrio tipo. Si ustedes ven en el barrio tipo y van a beneficios totales, van a ver aquí que las planillas están armadas de manera que si colocamos información de otro tipo de otros grupos o de otros barrios que contengan otros grupos, esta planilla automáticamente va a calcular y obviamente colocará 0 aquí cuando no existe información de un determinado grupo en un determinado barrio. Entonces,
Volviendo al barrio San Miguel, tenemos los grupos y sumando todos los grupos tenemos el beneficio total en pesos por año para este barrio, ¿sí? Entonces vean que este barrio, en definitiva, que es un barrio tiene una población total, vean aquí la población total del barrio para el año 2005, 4.000 habitantes, bueno, podría ser una pequeña localidad. Y van a ver que hay otros barrios que directamente tienen más que esta población y que podrían ser pequeñas localidades del interior de la provincia. Entonces, directamente este análisis que hicimos para el barrio San Miguel podría servir, por ejemplo, para determinar todo este procedimiento que vimos, para determinar los beneficios de un proyecto de agua potable que mejorara el sistema de agua potable en una localidad del interior. No sería necesario por ahí una pequeña localidad dividir en barrios si es que no fuera tan compleja la situación como fue aquí. En este caso, como la situación era muy diferente en cuanto a los niveles de restricción que existían en cada barrio, como ya dijimos, en cuanto también a las proyecciones de población que existían en cada barrio, fue necesario analizar por barrio justamente en los 96 barrios que existía en la ciudad. Pero bueno, digo que acá podría haber terminado el análisis del cálculo de los beneficios. Si ustedes van acá donde dice formato digital, acá van a ver justamente aplicada esta metodología que acabo de describir a cada uno de los 96 barrios, y aquí están todos los barrios de la localidad de Formosa. Entonces está, por ejemplo, el barrio 1 de Mayo, lo voy a abrir, y vean que acá hay estos grupos de consumidores, hay 2 grupos de consumidores nomás, y estos son los beneficios totales para este barrio, el barrio 1 de Mayo. Lo voy a cerrar y vean aquí que en los datos van a estar los datos del barrio 1 de Mayo, con su porcentaje de restricción al consumo, con sus habitantes y con 2 grupos nomás, estos 2 grupos que tienen obviamente un análisis diferente. Fíjense que acá el porcentaje de restricción es del 70%, vean lo parada que está la curva de costo marginal sin proyecto, y obviamente los beneficios en habitantes por mes van a ser mayores a los que vimos anteriormente, porque ya arrancamos, vean aquí, de un consumo alternativo de 1,05. Tenemos un porcentaje de restricción muy elevado y evidentemente estos consumidores están abasteciéndose de fuentes alternativas también para suplir con este nivel de consumo. Entonces, esta sería para el barrio 1 de Mayo, y aquí van a encontrar para cada uno de los barrios de toda la localidad o de toda la ciudad de Formosa. Entonces, toda esta información que ha sido analizada luego se condensó en una sola planilla que se llaman beneficios totales y que está justamente también aquí. Acá, si abrimos beneficios totales, van a ver para cada año del horizonte de evaluación están los beneficios obtenidos por este método para cada año del horizonte de evaluación, y vean aquí que están los beneficios económicos de los barrios, del barrio 1 a 10, del 11 a 19. ¿Por qué están sumados de esta manera? Porque si nosotros colocamos aquí F2 y editamos, vean aquí, a ver si puedo... bueno, el problema es que Excel, al editar la función, vean aquí, está buscando la información en cada una de las planillas de estas 96 planillas, pero Excel no permitía, dada la extensión de la información, sumar más de 10 campos, o sea, más de 10 valores de barrios, digamos, para cada año el horizonte de evaluación. Entonces lo que hubo que hacer es, sumar 10 barrios primero, luego sumar 10 barrios más, sumar otros 10 barrios, así en total, pero en definitiva lo que cuenta en definitiva es la sumatoria de los beneficios de todos los barrios. Y eso es lo que figura justamente aquí, en esta planilla resumen, que es la que nos interesa a nosotros para la evaluación final de este proyecto de inversión. Entonces aparecen estos valores que deberían coincidir obviamente con justamente estos valores que aparecen aquí en el informe. Si volvemos al informe en formato Word,
van a ver que dice en el cuadro 3 se presenta la sumatoria de los beneficios de todos los barrios de la ciudad para cada año el horizonte de evaluación. No se consideraron los beneficios del año 2006 y 2007 por cuanto se estima que el nuevo sistema recién comenzará a operar a partir del año 2008. Esa fue la estimación que se hizo en el año 2005. Realmente no sé en qué momento comenzó a operar el sistema, pero para la evaluación del proyecto se tomó como primer año el horizonte de funcionamiento del sistema el año 2008. Y estos beneficios que están aquí son los beneficios justamente estimados y definidos como mejoramiento de la calidad del servicio y fueron definidos a partir del método de los beneficios y costos marginales de acuerdo a la metodología analizada aquí. Entonces, estos valores que ven aquí son justamente los que hemos visto recién aquí. Bueno, creo que cerré la planilla, esta que decía beneficios totales. No la había cerrado. Son estos valores que hemos visto aquí. Entonces, esta planilla está transcripta, digamos, en el Word, y obviamente tiene como fuente el anexo 2. Entonces, ahora lo que vamos a ver son otro de los beneficios que existía en este proyecto, que es el beneficio por ahorro de costos de camiones cisterna. Entonces, estos beneficios fueron calculados o tenidos en cuenta por lo que dice aquí. Actualmente se está empleando camiones cisterna para abastecer de agua potable a determinados sectores de la ciudad donde existen restricciones elevadas. Este servicio se está llevando a cabo mediante la contratación por parte del Estado a particulares propietarios de camiones cisternas y en el año 2004 alcanzó un costo de casi 1 millón de pesos. Considerando que este servicio implicará costos mayores conformemente al crecimiento vegetativo de la población, en el cuadro 2 se estimaron los valores probables para todo el horizonte de evaluación, utilizando la tasa de crecimiento general de la población adoptada en el proyecto técnico. Entonces, de esta manera se calcularon los beneficios económicos por ahorros de camiones cisterna, es decir, una vez que esté operando el sistema no va a ser necesario seguir gastando en camiones cisternas, y estos beneficios también fueron considerados. No son tan relevantes comparados con los otros, teniendo en cuenta que, vean los valores, 23 millones comparados con 1 millón. Luego tenemos los costos económicos. Los costos económicos se determinaron a partir de los costos de mercado que implicarán las inversiones para implementar el proyecto y los costos de operación y mantenimiento incrementales a la situación actual. Es decir, cuántos costos adicionales vamos a tener con respecto a los que tenemos actualmente. Estos costos de mercado fueron corregidos a efecto de determinar el verdadero costo de oportunidad que implica para la sociedad materializar el proyecto. En este sentido, se eliminaron las transferencias de impuestos y se corrigió el costo de mercado de la mano de obra desocupada y el costo de mercado de los insumos que pueden ser transables en el mercado internacional. O sea, un procedimiento parecido al que vimos en teoría. Al persistir un elevado nivel de desempleo en la mano de obra no calificada, se optó el criterio de asumir que el costo de oportunidad de la mano de obra desempleada es de 250 pesos por mes. Eran los valores del plan Trabajar en aquel entonces, creo. Considerando que actualmente el costo de mercado de la mano de obra no calificada de la construcción es de 6,5 pesos por hora, o sea, 1,1114 pesos por mes, el coeficiente de corrección resulta 0,22 porque directamente se adoptó la relación. Y para el caso de los insumos transables se consideró un coeficiente de corrección de la divisa de 1,05, teniendo en cuenta los valores que existían en aquel entonces del coeficiente de corrección de la divisa. Como no se cuenta con un presupuesto en ese caso no se contaba con un desagregado muy pormenorizado de cada tipo de insumo, el informe, quienes estaban haciendo el cómputo y presupuesto de la obra arrojaron valores aproximados en cuanto a la desagregación del costo de la obra, compuesto por un 20% de mano de obra no calificada, un 20% de mano de obra calificada, un 20% de mano de obra no calificada, 30% de insumos transables y 30% de insumos no transables. Además, se consideraron 10% de gastos generales, 10% de beneficio y 25% de impuestos. Entonces, el cuadro número 5 dice, que es este cuadro que está aquí, presenta
el procedimiento utilizado para corregir los precios de mercado a costos económicos según las consideraciones antes expuestas. Como resultado, se obtuvo que por cada 172,50 pesos de precio final de mercado corresponden 123,90 de costo económico. De esta manera, el coeficiente global de corrección es de 0,718, el cual, aplicado al precio de mercado con impuestos, permite estimar los costos económicos del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, está explicado en forma sintética. Tenemos básicamente lo que vimos en teoría, tenemos la forma en que por cada 100 pesos de costo de inversión o de costo de mantenimiento en general, el estudio técnico estimó que un 20% era mano de obra calificada, un 20% no calificada, 30% de insumos transables y de no transables. Y aquí están los coeficientes de corrección aplicados para llevarlos a costos económicos o costos sociales. Los gastos generales fueron estimados en un 20%, no en un 10% como figura acá. Acá hay un error. Bueno, los beneficios, sí, un 10% sobre estos valores. Bueno, son estos valores que fueron estimados aquí. Vean aquí que se tomó un valor de 1 para los beneficios, no se corrigió porque realmente no se sabía si la empresa iba a ser una empresa local o una empresa multinacional quien llevara adelante el proyecto. Y de esta manera, con los impuestos que son transferencias, se llegó a un costo económico de 123 y a un costo de mercado de 172. Haciendo la relación, 123 sobre 172 da un coeficiente de corrección global de aproximadamente 0,7, que es lo que veíamos que más o menos da cuando se transforman de precio de mercado a costos económicos las inversiones y los costos de operación. Entonces, en el cuadro 6 se presentan los costos de inversión y de operación de implementar el proyecto de agua potable a precio de mercado y su correspondiente costo económico. Entonces, estos valores que están a precio de mercado fueron provistos por el estudio técnico, las inversiones y los costos de operación a precio de mercado con todos los impuestos incluidos. Y multiplicados por los coeficientes de corrección de 0,78 se transformaron a costos económicos. Este valor es este monto multiplicado por 0,78, 0,7118 y todos los costos de operación. Estos valores costos de operación son incrementales a la situación sin proyecto, o sea, cuánto más se va a gastar en la situación con proyecto con respecto a la situación sin proyecto. No cuál va a ser el costo en la situación con proyecto, sino cuál es el costo en la situación con proyecto menos el costo en la situación sin proyecto. De igual manera las inversiones. Obviamente ese análisis no voy a entrar en detalle aquí porque sería demasiado largo de explicar o de pormenorizar, pero era información basada también en todos los estudios de costos que se realizaron en los estudios técnicos de este proyecto. Entonces, de esta manera tenemos los costos económicos y arriba teníamos los beneficios económicos. Entonces, aquí abajo hay una planilla que justamente luego se calcula el flujo de beneficios y costos económicos e indicadores de rentabilidad. Entonces, los beneficios y costos económicos totales resultantes del análisis expuesto se indican en el cuadro 7. Entonces, en este cuadro se sintetiza todo. Tenemos los costos económicos, que son los valores que vimos recién, los beneficios económicos que también vimos por mejoramiento del servicio, que calculamos a través de las planillas, los beneficios económicos por ahorro de camiones cisterna, el valor residual de las inversiones, que fue estimado en un valor, no recuerdo bien si era un 40% de estas inversiones, habría que hacer el cálculo, no recuerdo precisamente, hagan la relación y les va a dar el valor residual que se estimó luego de 20 años para estas obras. Y aquí tenemos el flujo de beneficios netos para cada año, el horizonte de evaluación. También tenemos, como yo les decía en teoría, calcular la tasa de retorno instantánea, que es este monto dividido la sumatoria de estos dos valores y nos da 44% ya en el primer año, o sea, mayor al 12%. Y aquí abajo está calculado el valor actual neto y la tasa interna de retorno de este flujo de beneficios netos. O sea, este flujo de beneficio neto arroja un bundle al 12% positivo de 143 millones y una tasa interna de retorno de 43%. Entonces, con esta información, yo lo estoy escribiendo rápidamente, ustedes tienen esta información, lo pueden leer con más detenimiento. Vamos a leer qué dice acá. Los beneficios y costos económicos totales resultantes del análisis antes expuesto se indican en el cuadro número 7.
los cuales arrojan un valor actual neto, van, calculado al 12%, dice, de 143 millones, empleando una tasa social de descuento del 12% anual, una tasa interna de retorno del 43% y una tasa de retorno instantánea, TRI, para el año 2008 de 44%. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que el proyecto es altamente conveniente desde el punto de vista social. Vean la tasa interna de retorno. Como consecuencia de estos indicadores socioeconómicos, puede concluirse que el proyecto de agua potable propuesto es altamente conveniente desde el punto de vista social. Además, como la tasa de retorno instantánea del año 2008 es muy superior al 12%, o sea, este valor, el momento óptimo de implementar este sistema es anterior al año 2008. O sea, pasó hace mucho tiempo antes se debería haber llevado adelante este proyecto. Por lo que desde el punto de vista socioeconómico debería implementarse el proyecto en forma inmediata. O sea, desde el punto de vista socioeconómico, desde este punto de vista, no desde otros puntos de vista, podrían ser ambientales, técnicos, administrativos, legales, organizacionales, esos son otros aspectos que se estudian en el estudio de factibilidad, bueno, que pueden llegar a otras conclusiones, pero desde el punto de vista socioeconómico, de la evaluación económica, el proyecto debe implementarse en forma inmediata porque el momento óptimo ya pasó hace mucho tiempo. Y fue justamente esta la conclusión del estudio. Entonces, esa fue la recomendación y la conclusión del estudio socioeconómico. Luego, simplemente como conclusión de este informe técnico, no es la conclusión del estudio, bueno, dice acá que en este trabajo se ha presentado el procedimiento empleado en la evaluación socioeconómica del Plan Director de Agua Potable de la Ciudad de Formosa. Se han expuesto los principales puntos a considerar en el procedimiento de sistematización y obtención de los datos necesarios. Los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos de evaluación propuestos fueron aceptados por el ENOSA para otorgar fondos destinados a su implementación, y a partir de estos análisis se concluye que los procedimientos empleados resultan apropiados y pueden ser sugeridos para futuras evaluaciones de esta tipología de proyectos. Entonces, esta es justamente la conclusión, digamos, de este informe técnico. Entonces, ¿cuál es un poco la idea que quise mostrarles con esta explicación? Que también la pueden leer con más detenimiento, pueden analizar las planillas con más detenimiento. Bueno, lo que intenté mostrar aquí, en forma bastante rápida, diría yo, más allá de que el video lleve casi 2 horas, es presentarles a ustedes un estudio de caso, obviamente sintetizado, no es exactamente el informe es un poco más extenso, pero esta metodología, la forma en que se describe, la forma en que se fue estudiando, todos estos pasos que figuran aquí, vean cada uno de estos pasos: la sectorización del área de estudio, la definición del grupo de consumidores, las curvas de demanda, el cálculo de los beneficios económicos y obviamente la utilización de las planillas, pueden ser utilizados para cualquier otra situación para evaluar, ya sea un proyecto de agua potable o un proyecto de cloacas, porque ustedes saben, o un proyecto de mejoramiento de desagües cloacales, no necesariamente proyectos de cloacas, porque ustedes ya saben cómo utilizar, a partir de la metodología de evaluación que vimos, la metodología general, cómo adaptar estas planillas a otras situaciones. O eventualmente, si no lo saben, analizándolo con un poco más de detenimiento y viendo cómo funcionan estas planillas, creo que esta explicación es un poco rápida, pero tampoco da mucho, no da para más, digamos, seguir ahondando. A los cálculos finos lo hemos visto en la actividad práctica que vimos anteriormente, antes de este video. Creo que tienen todas las herramientas como para poder abordar la evaluación de un proyecto de este tipo. Entonces, con esto damos por concluido justamente la metodología de evaluación de proyectos de agua, digamos, la evaluación social de proyectos de agua potable y de desagües cloacales de este curso.